Muy bien, gracias a Dios podemos esta noche continuar el estudio de la palabra. Dios es bueno y siempre Él nos ha amado. A mí me da mucha satisfacción poder compartir con ustedes este tiempo y aprovecho la oportunidad que me permiten de compartir este espacio. Gracias también por el apoyo que ustedes han hecho para nosotros en oración y por respaldarnos. Hemos realmente podido sentir que la mano del Señor, su Santo Espíritu, ha estado para darnos las fuerzas y ayudarnos en estos tiempos difíciles. A su vez, para mí es un verdadero disfrute, un deleite poder estudiar la palabra, decir, como el resultado de leerla, de la observación. Es sencillamente eso, no estamos pretendiendo otra cosa, sino que Dios sea glorificado y que nuestras vidas puedan ser edificadas. Así que fraterno saludo también para las hermana Isabel, hermana Lina, para Daniel y para los hermanos de Bosques de San Pablo y para los hermanos en Caldas, a quien aprecio y valoro mucho. Algunas veces he visto a los pastores y he tenido la oportunidad de conocerlos, entonces también para ellos. El capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 5, ahí quedamos el domingo pasado, dice, bueno, vemos que Juan a las 7 iglesias y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El versículo 6 dice en la Reina Valera, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En versículo 4 es el saludo de Juan a las 7 iglesias. En el versículo 4 también está el saludo del Padre, obviamente, que es aquí el que era, el que es, el gran yo soy, y es el que ha de venir. Y también de los 7 espíritus. Entonces decíamos que el saludo es un saludo de la Trinidad, y también mencionaba que Dios es un Dios tripersonal, que la Escritura lo muestra como 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el desarrollo del estudio de Apocalipsis vamos a encontrar que el diablo imitará esta figura bajo el dragón imitando al Padre, bajo el falso profeta imitando al Espíritu Santo y bajo la bestia o el anticristo, el cuerno pequeño, imitando a la encarnación o a Jesucristo. Dice que esa cabeza fue herida en el capítulo 13 de Apocalipsis y fue sanada. De alguna manera hay una especie de resurrección. La Biblia dice que es con señales y engaños mentirosos. Pero bien, el versículo 5 dice que Jesucristo entonces es el testigo fiel, es el primogénito de los muertos y es el soberano de los reyes de la tierra. Pero en la segunda parte de este texto, después de tierra, hay un punto y usted observará que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el versículo 1 de Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo, la que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, que hay aquí una noticia para nosotros, los siervos del Señor. Y siervos del Señor no solo son los predicadores o los maestros, sino cada persona que vive para glorificar, para exaltar y para hacer un testimonio de las maravillas, de la misericordia, del perdón, de la restauración de Dios. Entonces, esta cosa que debemos saber es que Él nos amó. Si recordamos Juan 3:16, usted recuerda, Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo primera de Juan 3, los versículos 1 al 6, si usted tiene su Biblia allí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, observemos lo que dice la escritura. Estamos desgajando o desprendiéndonos, o mejor, haciendo una conexión con la expresión al que nos amó. Dice el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, que es por el amor de Dios que nos podemos llamar hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que con todos los privilegios que tenemos ahora,
aún no está la manifestación gloriosa que ha de darse un día extraordinariamente para nuestro bien, para nuestro provecho. Entonces, este versículo dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, en su venida, seremos manifestados semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que estamos escondidos con Cristo en Dios y que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él. Y el versículo 3 dice, es decir, el contenido del versículo 2 es muy valioso, es muy importante. Es decir, dice, ahora somos hijos, pero llegará el momento cuando se dará la total transformación nuestra y seremos semejantes a Él. El versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De la transformación total, del despojo de este cuerpo que nos genera vergüenza por el solo hecho de transpirar, de tener un problema estomacal o por nuestra conducta moral, que a veces pues no es la mejor. Entonces, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, que dado el amor de Dios, somos motivados a mantener una constante purificación. El versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Es decir, es una excelente noticia. Él nos amó y apareció. Nuestros pecados no tienen por qué angustiarnos si una vez los hemos confesado al Señor y nos hemos arrepentido de ellos y nuestros pecados han sido perdonados. Y el versículo está diciendo que en Él no hay pecado. Entonces, esa es una fortuna inmensa. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, al que nos amó. En el capítulo 4 de esta misma carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, los versículos 7 al 10, escuche lo que dice este texto. Amados, amémonos unos a otros. En el capítulo 3, versículos 1 al 6, nos dice del amor que Dios nos dio para nosotros. Ahora, el versículo 7 del capítulo 4 de primera de Juan nos está dando unas pautas de lo que debe ser nuestro amor unos con otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su en propiciación por nuestros pecados. Esto realmente es una bendición. Hay un texto que no voy a ir a leerlo, usted lo puede leer en Marcos capítulo 10, versículo 21. A mí me impacta mucho el texto, una palabra, solo una palabra me impacta ahí. Van a decir, el texto dice que se presentó a Jesús un joven, la Biblia dice que el joven rico se presentó, Lucas lo menciona como tal, y dice que Jesús lo miró y lo amó. Es decir, esa expresión lo amó, me dice. Uno puede percibir realmente cuando nos aman en la medida como nos miran, en la medida como somos recepcionados de otra persona. Y nosotros también podemos expresar, obviamente, nuestro amor por la gente cuando los miramos, nuestro aprecio, no nuestra codicia, sino nuestro aprecio por las personas. Entonces, esa es una obra maravillosa que él hizo para nosotros. Lo otro que él hizo en el versículo 4 de Apocalipsis, versículo 5 de Apocalipsis, dice que nos lavó. Entonces, note esto. Él hizo para nosotros estas tres cosas. Primero, nos amó. Segundo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta es una noticia maravillosa. ¿Cuántas veces hemos visto a personas malolientes, con una indumentaria realmente que no queremos tocar por el olor negativo que genera, una condición que por más que quisiésemos y por el aprecio que pudiésemos sentir, pero nos podemos acercar por la misma contaminación que puede estar generando su cuerpo? Eso es verdad. No podemos hacer nada, pero el Señor nos ve en esta condición,
nos amó y da un paso realmente después de amarnos, y es que nos lavó. O esta palabra también se puede traducir como nos libró de nuestros pecados. Si observa en este libro de Apocalipsis, el versículo 9 del capítulo 5, es decir, Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo, un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación. Es decir, esto es una bendición maravillosa. Es cuando se abre realmente el sello o comienzan a abrirse los sellos y él toma el libro. Entonces los 24 seres, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran y adoran a Dios y comienzan a dar esta expresión. Dice que los 4 seres vivientes son la representación de la creación como tal. Y los 24 ancianos pues están representando simbólicamente a los santos del Antiguo Testamento y a los santos del Nuevo Testamento. En Primera de Juan 1:7, mirando sobre el texto al que nos lavó de nuestros pecados, Primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz, Primera de Juan 1:7, que si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces no son nuestras obras las que nos limpian, no son nuestras buenas acciones, aunque son importantes, sino que es la sangre de Jesucristo la que nos lavó. Entonces, primero, Él nos amó, lo que dice este texto. 2, nos lavó y nos libró de nuestros pecados. Si usted va al versículo 5, dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La expresión ahí, lavó, la mayoría de escrituras, excepto la Valera, la traduce como nos libró de nuestros pecados. Esto es muy importante. ¿Cómo nos ha librado el Señor del pecado? Usted se preguntará si usted puede pasar y ver a una persona y codiciarla sexualmente, o codiciar su vestidura, o codiciar su posición, o codiciar sus bienes. Entonces, ¿cómo podemos realmente ser libres? Es decir, en el sentido de que somos libres, no es que nos sintamos todavía una atracción a una práctica pecaminosa, sino que la diferencia está en que si se siente la atracción, no somos vencidos por la atracción o por la tentación, sino que hay el poder de Dios porque Él nos libró de nuestros pecados. Si gusta ir conmigo, respetuosamente lo invito a Romanos. Fuimos nosotros libres del poder del pecado. Clarifiquemos algo que yo muchas veces les he dicho ya, que me han escuchado. El Señor nos libró del poder del pecado. No hemos sido libres de la presencia del pecado, pero realmente sí somos libres. Es decir, yo quiera que hay un humano de Martín Lutero, hay pecado. Entonces, pero ya no somos esclavos del pecado. Versículo 12 de Romanos capítulo 6, si usted está conmigo, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, que el deseo hace presencia en la facultad mental nuestra. Pero el texto está diciendo que no debe reinar, es decir, no tiene el poder y la potestad para controlarnos. El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, note esto, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados, es decir, a la nueva vida en el Señor. Y el verso 18 dice, y libertados del pecado, es decir, libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El versículo 22, que en casa puede leer todo el capítulo, por el verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados, es decir, que habéis sido sueltos del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, 3 cosas hizo el Señor desde este texto para nosotros. Primero, nos amó. ¿Le parece que esa es una buena noticia? Amén. Póngame pulgar arriba si le parece que es una buena noticia. Perfecto. Luego dice, nos clavó o nos libertó de nuestros pecados. Esa es una excelente noticia.
Es decir, ya el poder del pecado no gobierna nuestras vidas. Entonces, podemos afirmar que el hombre no peca por instinto, sino por voluntad. Pero ahora que somos libres, tenemos la libertad en el Señor de decirle a una práctica de pecado no. Y lo tercero que Él hizo para nosotros es que nos hizo reyes. En el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aquí estamos entrando en contacto con el contenido. De tres cosas hizo el Señor Jesús para nosotros. Para mí, me amó, me libertó del pecado y me hizo, dice aquí, reyes y sacerdotes. Esta expresión, muchas personas que están metidos en este mundo de la política lo utilizan como tal. No estoy diciendo que la política sea mala, pero muchos suponen que si hacemos política, entonces nos habrá mejores cosas. No, la política es una cosa importante, pero vivir cristianamente es otra. Dice, y nos hizo reyes. La Biblia de las Américas traduce, y nos hizo un reino de sacerdotes, para Dios su Padre. Entonces, nos amó, nos libró y nos hizo un reino de sacerdotes. El versículo 10 del capítulo 5, o mejor Apocalipsis capítulo 5, yo tengo la costumbre de mencionar primero el versículo, pero el capítulo 5 de Apocalipsis, el versículo 10, que es en esta canción que están elevando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, lo que está diciendo es que los redimidos son hechos un reino de sacerdotes. En Éxodo capítulo 9, el versículo 6, Éxodo 19, 6, dice que Dios le dijo a Moisés lo que él quería en el Sinaí o monte Horeb, que es lo mismo. Le dijo Dios a Moisés que le dijera al pueblo que él haría de ellos un reino de sacerdotes y de gente santa. El pueblo de Israel no cumplió ese propósito en Dios. ¿Entiendes? No lo pudieron cumplir porque se apegaron a las cosas que ellos querían, y hoy nosotros tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. En la primera carta de Pedro, entonces, Éxodo 19:6, dice que Dios quería hacer de los judíos un reino de sacerdotes y de gente santa. En el capítulo 2 de primera de Pedro, el versículo 9, si usted está allí, estamos hablando que nos hizo reyes y sacerdotes. El versículo 9 dice, este es un texto que conocemos mucho, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces observe eso, que él adquirió. Somos un pueblo santo, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido. Esto obviamente es una escritura para los judíos que se estaban convirtiendo al Señor. Entonces otra vez vuelvo a repasar. Nos amó, nos libró de nuestros pecados y nos hizo un reino de sacerdotes. Esto realmente es una maravillosa obra que Él hizo para nosotros, que la hizo para mí. Entonces, cuando pienso en lo que Él hizo para mí, yo tengo gratitud por lo que Él realmente ha hecho, es lo que ha hecho para usted también. Y esta es la declaración de Apocalipsis para que los siervos conozcan las cosas que deben suceder pronto. Esto es extraordinario, maravilloso. Bien, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la primera declaración. Volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 1 y volvemos al versículo 6. Dice la última parte del texto. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Esto se conoce como una doxología o una manera de prorrumpir en una alabanza y en una exaltación y en una adoración realmente al Señor bien extraordinaria. Entonces, el libro de Apocalipsis menciona algunas de ellas. La primera es esta, la segunda parte del versículo 6. Dice, a Él, es decir, ¿cierto? A Jesucristo y obviamente a Dios, Padre y al Espíritu Santo, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En el capítulo 5 de Apocalipsis,
el versículo 13, bueno, el versículo 9 comienza diciendo que Él nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y el versículo 13, te puede irlo observando, dice, y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En el capítulo 7 de Apocalipsis, el mensaje de los dos testigos, perdón, de los cientos, de los sellados, de la multitud de ropas blancas que aparece nuevamente en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9, dice hasta el versículo 12. Esto es la gran multitud que son el marco profético de lo que es la gente salva. Estará allí parte de la iglesia. Bueno, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Es de observar que aquí hay una figura, nuevamente, el Dios manifestado en 3 personas. El que está sentado en el trono, dice el texto allí, y a quien está y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie, ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces, aquí tenemos la tercera doxología que están expresando los que salen en tribulación. Esto realmente es extraordinario, maravilloso. 6. Vamos bien, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a mirar el versículo 7. Aquí que viene con las nubes. Entonces aquí tenemos el saludo del que ha de venir, del Padre, el saludo de los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo, el saludo que hace para nosotros el Señor Jesucristo, y ahora estamos viendo en el versículo 6. Si usted observa, desde el versículo 5 dice, y de Jesucristo. El versículo 5 está diciendo las 3 cosas que Jesús hizo para nosotros. Nos amó, nos libró de nuestros pecados, nos hizo reyes y sacerdotes y nos ha hecho realmente un pueblo santo. El versículo 7 es aquí que viene con las nubes. Es de Jesús. Del Padre no se dice que venga en las nubes, pero de Jesús se dice aquí que viene con las nubes. Muy importante notar el hecho que Mateo y Marcos mencionan la venida del Señor Jesús con la palabra nubes en plural, mientras que Lucas lo menciona solamente en singular. Dice que Él vendrá en una nube. Esto es lo que está mencionando. No hay ningún problema en eso. Entonces, el texto 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hay una escritura en Tesalonicenses, capítulo 4, que habla de la venida del Señor, y muchos estudiosos de la Biblia llaman a esto el traslado de la iglesia, y unos hablan del traslado parcial. Usualmente escuchamos el nombre del rapto de la iglesia, y los que se comen anulan la P dicen que el rapto de la iglesia. No, no es el rapto, es el rapto. Entonces, el texto lo que está realmente diciendo aquí es de la venida. La palabra que aparece en el Nuevo Testamento para la venida del Señor es la parusia, es decir, la venida del Señor. La venida del Señor parece ser, y la vamos estudiando, que tiene unas manifestaciones, pareciera ser que es como en diferentes formas. Ya saber, aquí en este texto que viene con las nubes, luego dice que todo ojo le verá, en el rapto no será él visto por ningún ojo humano. Y luego dice, y los que le traspasaron, y es decir, una referencia a quienes le ajusticiaron para crucificarle, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, que los judíos y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Este es un asunto importante.
En 14:14, es decir, en Apocalipsis, dice, todo ojo le verá. En el capítulo 13 de Apocalipsis se mencionan las dos bestias. En el capítulo 14 es el cántico de los 144,000. Y en el versículo 6 en adelante se da un mensaje de tres ángeles que traspasan o surcan los cielos. Pero el versículo 14, observe lo que dice, mire, es decir, cuando la tierra es cegada, cuando es recogida la forma de la cosecha, es cuando se reúnen a los pecadores también para ir a la condenación, al juicio. Dice, mire, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Note con mayúscula esas dos palabras, hijo y hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es decir, este no es el rapto, sino que es el juntar. El versículo 15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. En el versículo 16 sigue diciendo entonces todo este texto de cómo realmente se hace un juicio para cegar la tierra. De alguna manera es como la reunión aquí de los malvados. En Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, se muestra a un hijo de hombre. Usted lo puede mirar, Daniel, pero vamos al texto, porque la palabra es para leerla, ¿no? Daniel capítulo 7, recuerde, Daniel está después de Apocalipsis, después de Ezequiel, perdón, Daniel 7, 13 y 14. Si está conmigo, el texto dice así, miraba, esta es la visión que está teniendo Juan acerca de las cuatro bestias, y él observa que, si Juan está cuando, pues Juan no, Daniel, estamos en Daniel, observa cuatro bestias, pero observa que la cuarta es diferente en gran manera a las otras. Las primeras, la primera bestia correspondía al estado babilónico, la segunda del capítulo 7 de Daniel, si usted lo lee, la segunda correspondía al imperio medo-persa y la tercera correspondía al imperio greco-macedonio y la cuarta era el imperio romano, que se ha venido transformando y es realmente bajo el cual está en acción y de quien vendrá el anticristo. Esto es más o menos lo que la Biblia está mostrando. El versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, note que 1.7 dice que venían las nubes, uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Entonces, esta es una descripción profética de la venida de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En Mateo 24:30 dice que Jesús entonces vendrá en las nubes. Mateo 26:64 también dice que Él vendrá en las nubes. Marcos 13:26 dice que Él vendrá en las nubes. Marcos 14:62 también dice que Él vendrá en las nubes. Y Lucas 21:27 dice también que Él vendrá en una nube. Le decía que Lucas es el que menciona plural la palabra nube. Entonces, este hecho de la descripción profética de viene con las nubes del Hijo de Dios, de Jesucristo, que se inicia en el versículo 5 su saludo, todo ojo le verá. Será el día realmente para juzgar a las naciones. En el versículo 7 está diciendo también, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En Zacarías 12, 10, 14, Zacarías, Antiguo Testamento, 12, Zacarías 12, 10, 14, está mostrándonos una escritura acerca de lo que harían los judíos para traspasar, y dice que ellos un día se lamentarán y llorarán. Y en el Evangelio de Juan, el 19, 34, 37, está hablando de cuando él fue su costado traspasado por una lanza para que se cumpliese la profecía de que mirarán al que traspasaron.
De acuerdo a Zacarías 12:12, la lamentación, y aquí también Apocalipsis 1:7, la lamentación no la harán solo los judíos, sino que la harán todos los linajes de la tierra. Bueno, creo que eso es claro. El versículo 8, hay una proclamación muy importante. Esta es la proclamación de Jesucristo. La proclamación no es lo que a nosotros, sino es poner en voz alta la declaración de su señorío, de quién es Él, de la identidad por parte de Él. Él dice, yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega, aquí saben que alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Es algo a decir como en castellano la A y la Z. El principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, otra vez está relacionado con el versículo 4, con relación a la venida del Padre. En el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 8, estamos mirando sobre la última parte del versículo dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Y del capítulo 21, si deseáis conmigo, por favor, Apocalipsis 21:6, dice este texto de la siguiente manera, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y 22:13 de Apocalipsis, si está tomando nota para leerlo en casa, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, no hay nada antes de Dios. En todo este tiempo que atravesamos nosotros con los quebrantos de salud de Kenier y su partida, y los quebrantos de salud de mi esposa y su partida, muchas personas siempre me decían, pastor, Dios tiene la última palabra. Y yo solía decirle sí, y también la primera. Entonces, Dios tiene realmente el control de principio a fin, así a mí me parezca que no es acertado y que no es correcto, y así yo no esté de acuerdo, pero Dios tiene el control sobre todas las cosas. Así que esta expresión de proclamación no solo es la declaración de eternidad, sino de infinidad, es decir, de que todos tendrán, los que hemos creído en el Señor, tendremos esa esperanza maravillosa de nuestra esperanza en Él. En el capítulo, no sé, estamos de tiempo bien, ¿podemos continuar? Sí, bien. En el capítulo 1 de Apocalipsis, los versículos 9 hasta el versículo 20, hay una visión, una visión. ¿Sí? Yo supongo que usted está leyendo Apocalipsis. Entonces, a partir del capítulo 9, capítulo 1, versículo 9 al versículo 20 de Apocalipsis, hay toda una visión de quién es el Hijo de Dios y del Hijo del Hombre. Entonces, note que el verso 9 comienza diciendo, yo Juan. Es decir, dice que Juan además dice, soy vuestro hermano y soy el copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Uno nunca ve la voz, pero puede ver a la persona. Pero la idea es, me volví para oír quién era el que hablaba conmigo y vuelto, lo que él ve son 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros, está en el versículo 13, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esto es lo que Juan está viendo en la visión y esto es lo que le dice el que escriba. Y el versículo 15 dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. En el versículo 19 está la orden de escribir y también de alguna forma está la estructura del libro, el bosquejo, las cosas que has visto, que son lo que está descrito en el capítulo 1, las cosas que son lo que se describe en el capítulo 2 y capítulo 3, y las cosas que serán después de estas es lo que comienza a darse en el capítulo 4. Entonces, este es el bosquejo del libro. Ahí, de alguna manera, está su estructura, las cosas que son, capítulo 1, las cosas, las que has visto, capítulo 1, las que son capítulo 2 y 3, y las que serán después de estas, el capítulo 4 en adelante. Bien, entonces dice, yo Juan, copartícipe, estaba en la isla de Patmos. Patmos, los que han leído un poco, de pronto recordarán la prisión Gorgona en el Pacífico, la Real del Diablo, y muchos lugares del mundo donde son islas prisión. Eso era Patmos en su momento, una isla realmente que tenía, según la geografía que puede verse universal, tenía unos 15 kilómetros de longitud y unos 9 kilómetros de ancho. Estaba más o menos a 55 kilómetros de Mileto, una población donde Pablo también predicó la palabra. Entonces, y había allí también una iglesia. El versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Puede realmente ser la conmemoración del día de la resurrección del Señor. Aquí el texto es el Kyriake Gemera, o el primer día. Los judíos no tienen día domingo, ni día lunes, ni día martes. Tendrán que otros nombres de los romanos, el lunes en honor a la luna, el domingo en honor a Domiciano, el martes en honor a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus y el sábado lo harán como tal que es reposo. Pero en los judíos se llama día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto. Entonces por eso está hablando en el día del Señor. Esto es. El versículo 11 dice que escuchó una voz que decía, y ahí está la escritura, 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros de oro en el versículo 20 lo explica, que es la iglesia. Luego el versículo 13 dice que en medio de los 7 candeleros hay una descripción entonces a partir del versículo 13 de Jesucristo, uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía una ropa que llegaba hasta los pies, una señal de dignidad. Ceñido por el pecho, una señal de autoridad, porque generalmente uno se ciña en la cintura. Pero lo que está diciendo es ceñirse, es una especie de transversalizar unas bandas, pero dice que estaba ceñido por el pecho. El versículo 14 dice que su cabello era blanco. Este es un eco de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Sus ojos como llama de fuego. También otro eco de Daniel, capítulo 10, versículo 6. El versículo 15 dice sus pies, bronce bruñido, que significa juicio. Su voz dice que era como estruendo de muchas aguas, ¿no? Es decir, era una voz muy fuerte que lo llenaba todo realmente. El versículo 16 dice que tenía 7 estrellas y en el versículo 8, versículo 6, perdón, y tenía una espada aguda. En el verso 16 dice, y tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Alguna vez usted habrá intentado mirar el sol y se ha dado cuenta que es imposible? Es decir, la gran fuerza de energía, de luminosidad que expele el sol, que no nos permite realmente mirarlo. Entonces, mirar el rostro del Señor, muchas personas hablan del Señor de una manera irrespetuosa, ¿no? Chuchito, papito Dios, en fin, como si fuera un abuelito, si pareciera el hermano Juan. No, realmente Dios es el Señor, es el soberano. Y aquí se manifiesta la persona de Jesucristo bajo una majestuosidad extraordinaria. Entonces, la espada aguda, Isaías 11:4, si está tomando esta nota para que usted lo mire en casa, nos habla de esa espada que sale de la boca del Hijo del Hombre. Es un símbolo de su autoridad judicial.
cuando el juez golpea con su chipote, como dicen los mexicanos, y da el golpe sobre el escritorio, es caso cerrado, caso juzgado, ahí no hay nada que hacer, sencillamente se cerró. Entonces, la autoridad que tiene Jesús es bien importante. Su rostro. Estos textos, en capítulo 17 de Juan, de Mateo, 17 de Mateo, el versículo 2 nos habla que su rostro realmente se transfiguró. En el escrito de Pedro, en su primera carta, bueno, el capítulo 17 de Mateo habla de la transfiguración, la manera como vieron Pedro, Jacobo y Juan a Jesús. Su rostro resplandecía realmente, su ropa se hizo resplandeciente. Y en segunda de Pedro hay un texto que es maravilloso, y por eso quiero invitarlo a que lo vea conmigo. En el verso 16, este es lo que alguien que fue un testigo presencial, experimental, que estuvo allí de cuerpo entero, dice en el versículo 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El versículo 17 dice, pues cuando él recibió él es Jesucristo, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nota el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, hermanos, esto realmente es una bendición. Él está diciendo que como testigo. Entonces, esta es una concepción y una descripción única de Jesucristo, como puede verse en este capítulo. Es el Mesías que hasta entonces solo se atribuía al Padre. Pero aquí tenemos a Jesús, el que los judíos rechazaron, al que la humanidad crucificó y lo declararon como un impostor y murió por nuestros pecados. Ahora aquí está siendo reconocido como el Hijo de Dios y quien será el juez de toda la tierra. Los versículos 17 y 18 son ya el cierre del texto. Dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 14, usted encuentra lo que ocurre con estas dos figuras. Dice el verso 14 de Apocalipsis 20, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, es la autoridad, es el dominio. Nada se quedará sin que sea juzgado un día delante de Dios. Y como le decía, el versículo 19 tiene las divisiones del libro. Las cosas que has visto, ¿sí? Lo que está viendo en el capítulo 1, las que son lo que comienza a escribir en el capítulo 2 y las que serán después de estas. Esto explica realmente el misterio desde el versículo 13 y versículo 16 para tener un poco más de claridad sobre este texto. Así que el versículo 20 está diciendo el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Me llama mucho la atención que dice en mi diestra. En realmente es una inclusión, ¿no? En mi diestra, pero no a mi diestra, ¿cierto? Sino en mi diestra. Es decir, que las 7 iglesias están en la mano de Dios. Usted puede extender su mano derecha en la mano y usted puede, el giro que usted haga, siempre estarán en su diestra. Pero si decimos a mi diestra, estarían en un lugar y si hace un giro, entonces quedaría sencillamente allá. Pero las iglesias, dice, la iglesia del Señor, dice, están en la diestra. Y luego los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, una simbolización de los pastores que predicaban en aquellas 7 iglesias, cuya palabra también es mensajero. Entonces, esta es una bendición realmente saber que el Señor tiene en su diestra las iglesias, con todas nuestras falencias, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras debilidades, estando en la diestra del Señor, ahí se cumple la palabra que dice que somos más
que vencedores. Así que esta es una gran noticia que el Señor tiene en el libro para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Muy bien, cerramos hasta aquí un poquito corriendo este cierre del capítulo 1 y si Dios nos permite y me vuelven a invitar, entonces trabajaremos próximamente el capítulo 2. Ya entraremos a considerar muchos aspectos con la ayuda del Señor para ver un poquito más.